Del relato a mi película es la parte de Imagino Ficción que incluye relatos y capítulos de novelas, para que te hagas tu propia película imaginaria, siempre en la ficción, nunca en la realidad. Hoy te propongo que nos asomemos un poco al mundo de Marcel Proust y su gran novela en 7 partes, fundamental para la historia de la literatura, titulada En busca del tiempo perdido. No te voy a leer exactamente un capítulo, como ya lo hice de Los Siete Locos o de Juan Moreira, sino un fragmento, el fragmento que se refiere a lo que perduró en la historia como un fenómeno, que es eso que quizá hayas escuchado mencionar alguna vez como la Magdalena de Proust, a través del cual manifiesta cómo la sensorialidad, en este caso sobre todo el olfato y el gusto, pueden evocar la memoria y generarnos universos de imágenes. Este recurso, además, para un escritor es importantísimo, para un dramaturgo es excluyente, así que me parece muy interesante para todo el mundo acudir a este fragmento de la primera parte de En busca del tiempo perdido, cuyo título es Por el camino de Swann, la Magdalena de Proust. Así, por mucho tiempo, cuando al despertarme por la noche me acordaba de Combray, nunca vi más que esa especie de sector luminoso destacándose sobre un fondo de indistintas tinieblas, como esos que el resplandor de una bengala o de una proyección eléctrica alumbran y seccionan en un edificio cuyas restantes partes siguen sumidas en la oscuridad. En la base, muy amplia, el saloncito, el comedor, el arranque del oscuro paseo de árboles por donde llegaría el señor Swann, inconsciente causante de mis tristezas, el vestíbulo por donde yo me dirigía hacia el primer escalón de la escalera, tan duro de subir, que ella sola formaba el tronco estrecho de aquella pirámide irregular, y en la cima mi alcoba con el pasillito, con puerta vidriera para que entrara mamá, todo ello visto siempre a la misma hora, aislado de lo que hubiera alrededor y destacándose exclusivamente en la oscuridad, como para formar la decoración estrictamente necesaria, igual que esas que se indican al comienzo de las comedias antiguas para las representaciones de provincias, al drama de desnudarme, como si Combré consistiera tan solo en 2 pisos unidos por una estrecha escalera y en una hora única, las 7 de la tarde. A decir verdad, yo hubiera podido contestar a quien me lo preguntara que en Combré había otras cosas y que Combré existía a otras horas. Pero como lo que yo habría recordado de eso serían cosas venidas por la memoria voluntaria, la memoria de la inteligencia, y los datos que ella da respecto al pasado no conservan de él nada, nunca tuve ganas de pensar en todo lo demás de Combré. En realidad, aquello estaba muerto para mí, por siempre, muerto por siempre. Era posible. En esto entra el azar por mucho, y un segundo azar, el de nuestra muerte, no nos deja muchas veces que esperemos pacientemente los favores del primero. Considero muy razonable la creencia céltica de que las almas de los seres perdidos están sufriendo cautiverio en el cuerpo de un ser inferior, un animal, un vegetal o una cosa inanimada, perdidas para nosotros hasta el día, que para muchos nunca llega, en que suceda que pasamos al lado del árbol
o que entramos en posesión del objeto que les sirve de cárcel, entonces se estremecen, nos llaman, y en cuanto las reconocemos, se rompe el maleficio, y liberadas por nosotros, vencen a la muerte y vuelven a vivir en nuestra compañía. Así ocurre con nuestro pasado. Es trabajo perdido querer evocarlo, e inútiles todos los afanes de nuestra inteligencia. Se oculta fuera de su dominio y de su alcance en un objeto material, en la sensación que ese objeto material nos daría, que no sospechamos. Y del azar depende que nos encontremos con ese objeto antes de que nos llegue la muerte o que no lo encontremos nunca. Hacía ya muchos años que no existía para mí de Combré más que el escenario y el drama del momento de acostarme. Cuando un día de invierno, al volver a casa mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde la valva de una vieira, y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago con la miga del bollo tocó mi paladar, me estremecí, fijé mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba, y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa. Pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, efímero, mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero lo excedía en mucho y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a capturarlo? Bebo un segundo trago, que no me dice más que el primero. Luego un tercero, que ya me dice un poco menos. Ya es hora de detenerse. Parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es, y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración decisiva. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad. Pero ¿cómo?
Grave incertidumbre esta, cuando el alma se siente superada por sí misma, cuando ella la que busca es juntamente el país oscuro por donde ha de buscar, sin que le sirva para nada su bagaje. Buscar, no solo buscar, crear. Se encuentra ante una cosa que todavía no existe y a la que ella sola puede dar realidad y entrarla en el campo de su visión. Y otra vez me pregunto, ¿cuál puede ser ese desconocido estado que no trae consigo ninguna prueba lógica, sino la evidencia de su felicidad y de su realidad junto a la que se desvanecen todas las restantes realidades? Intento hacerlo aparecer de nuevo. Vuelvo con el pensamiento al instante en que tomé la primera cucharada de té y me encuentro con el mismo estado, sin ninguna claridad nueva. Pido a mi alma un esfuerzo más, que me traiga otra vez la sensación fugitiva, y para que nada la estorbe en ese arranque con que va a probar captarla, aparto de mí todo obstáculo, toda idea extraña, y protejo mis oídos y mi atención contra los ruidos de la habitación vecina. Pero como siento que se me cansa el alma sin lograr nada, ahora la fuerzo, por el contrario, a esa distracción que antes le negaba, a pensar en otra cosa, a reponerse antes de la tentativa suprema. Y luego, por segunda vez, hago el vacío frente a ella, vuelvo a ponerla cara a cara con el sabor reciente del primer trago de té y siento estremecerse en mí algo que se agita, que quiere elevarse, algo que acaba de perder ancla a una gran profundidad, no sé qué, pero que va ascendiendo lentamente. Percibo la resistencia y oigo el rumor de las distancias que va atravesando. Indudablemente lo que así palpita dentro de mi ser será la imagen y el recuerdo visual que, enlazado al sabor aquel, intenta seguirlo hasta llegar a mí, pero lucha muy lejos y muy confusamente. Apenas si distingo el reflejo neutro en que se confunde el inaprensible torbellino de los colores que se agitan, pero no puedo discernir la forma y pedirle como a único intérprete posible que me traduzca el testimonio de su contemporáneo, de su inseparable compañero, el sabor, y que me enseñe de qué circunstancia particular y de qué época del pasado se trata. ¿Llegará hasta la superficie de mi conciencia clara ese recuerdo, ese instante antiguo que la atracción de un instante idéntico ha ido a solicitar tan lejos, a conmover y alzar en el fondo de mi ser? No sé, ya no siento nada. Se ha detenido. Quizá desciende otra vez. ¿Quién sabe si volverá a subir desde lo hondo de su noche? Hay que volver a empezar 1 y 10 veces. Hay que inclinarse en su busca. Y cada vez esa cobardía que nos aparta de todo trabajo dificultoso y de toda obra importante, me aconseja que deje eso
y que me beba el té pensando sencillamente en mis preocupaciones de hoy y en mis deseos de mañana, que se dejan rumiar sin esfuerzo. Y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía después de mojado en su infusión de té o de tilo, los domingos por la mañana en Combré, porque los domingos yo no salía hasta la hora de la misa, cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. Ver la Magdalena no me había recordado nada antes de que la probara. Quizá porque, como había visto muchas sin comerlas en las pastelerías, su imagen se había separado de aquellos días de Combré para enlazarse a otros más recientes. Quizá porque de esos recuerdos por tanto tiempo abandonados fuera de la memoria no sobrevive nada y todo se va disolviendo. Las formas externas, también aquella tan sensual de la valva, con sus dobleces severos y devotos, adormecidas o anuladas, habían perdido la fuerza de expansión que las empujaba hasta la conciencia. Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan y esperan sobre las ruinas de todo y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tilo que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar por qué ese recuerdo me daba tanta dicha, la vieja casa gris con fachada a la calle donde estaba su cuarto vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces. Y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina, y en todo tiempo la plaza, a donde me mandaban antes de almorzar, y las calles por donde iba a hacer recados, y los caminos que seguíamos cuando había buen tiempo, y como ese entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles. Así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swan y los nenúfares del Vivón y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combré entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té.